Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, según sea el caso. El día de hoy vengo a finalizar el comentario que inicié hace algunas semanas sobre Los bandidos de Río Frío de Manuel Paino. Ya al fin concluí, este libro hace algunas semanas. No me había puesto a grabarlo, el video reseña, quiero decir, el video comentario porque pues así es la vida, así es la facultad, me metí en otras cosas, me pasaron otras cosas y hasta apenas he tenido el tiempo de sentarme y hablar del libro. Bueno, uf, ¿qué me ha parecido? Esa es la pregunta que quisiera responder. ¿Qué me ha parecido esta novela de 993 páginas en esta edición de Sepan Cuántos, de la editorial Porrúa? Uf, a ver, una cosa impresionante. Es una novela de largo aliento sin ninguna duda. En esta segunda mitad, en el pasado video conversé de la primera mitad, cachito, unos capitulitos de la segunda que ya había iniciado. Pero ya habiendo leído la segunda mitad y finalizado con la historia, es una novela de largo aliento que, sin embargo, no recomendaría como primera lectura a nadie. Por supuesto que no. Entre otras cosas, principalmente por la longitud del libro. Y es que la novela, en esta segunda mitad, llegó un momento en que me dejó de interesar en tanto que hubo un nuevo personaje importantísimo para la trama que se nos presenta. Y Manuel Paino, con cada nuevo personaje, y entre más importante es, sobre todo para la trama, se encarga de contarnos su vida y milagros. Y como yo ya venía con ciertos personajes ya conocidos, pues al momento en que se me presentó a Don Relumbrón y y al platero, no me acuerdo de su nombre, este joyero, al momento en que empecé a mm, tener relación con Relumbrón como lector, pues en principio no me interesaba mucho porque pues yo no lo conocía de nada y al contrario, yo quería seguirme enterando de la trama de Juan, de Mariana, del otro Juan, de Remedios, ¿no? Cecilia y compañía, ¿no? Se me atravesó el nombre de Remedios la Bella. Mil disculpas. No encuentro el nombre del otro susodicho. Es Relumbrón y pues el otro sujeto. Pero, y Evaristo, por supuesto. El caso es de que yo quería seguirme enterando de qué carambas había pasado con estos personajes. Si me metes otro personaje, eso ya es una cuestión más de, no sé si forma, de trama, pero quizás ese aspecto podría ser puesto sobre la mesa para que sepas que vas a seguirte encontrando con nuevos personajes. Es decir, la primera parte es apenas un pedacito del resto de la historia. Es más, ni siquiera se te ha presentado cómo esa historia se te va a resolver. Apenas nos venimos enterando de eso hasta después del primer tercio de la segunda parte de este libro. Y bueno, ya tenemos por fin a los bandidos, las acciones de los bandidos, los asaltos de los bandidos. Tenemos muchas más fechorías de ese tipo. Tenemos un suspenso terrible con el personaje de Baristo, este demonio, este malvado, que sin embargo llega a caricaturizarse, llega a ridiculizarse. Yo estoy muy insatisfecho a propósito sobre este personaje, Evaristo. Pasa de ser el villano, el contrapunto, el antagonista de la obra a ser un chiste. Seguimos teniendo miedo
de que este cabrón se nos presente en escena porque sigue siendo muy inestable, colérico, caprichoso, mezquino, vulgar. Es un peligro tenerlo en escena, no sabemos qué carambas va a hacer. Pero al momento en que se lo pone en contrapunto con Don Galumbrón, pasa a ser un chiste, pasa a ser un subordinado, un esbirro, un ridículo. Y el desenlace me deja muy poco satisfecho. Eso a mí no me ha gustado de este libro. El tratamiento que en esta segunda mitad se le dio a Don Evaristo. Y nunca encontré el nombre del otro personaje que acompaña de Galumbrón. Pero bueno, a ver, creo que estoy metiéndome muy directo y no di como contexto. A ver, voy a leer la contraportada, me voy a ayudar de la contraportada. Los bandidos de Río Frío, ¿qué carambas es Los bandidos de Río Frío? ¿Qué nos cuentan? Los bandidos de Río Frío es una de las novelas es una de las novelas mexicanas, estoy muy acelerado, es una de las novelas mexicanas de mayor aceptación mundial. Su tema de amores contrariados y uniones sentimentales complejas entre sus protagonistas, además de las aventuras al margen de la ley del grupo de bandoleros que da título a la obra, siguen fascinando página tras página a los lectores. Manuel Paino, quien también fue periodista, político y diplomático, y como que quiero estornudar, nos cuenta una inolvidable narración enriquecida por las costumbres y circunstancias sociopolíticas de principios del México independiente. Cuestiones que la hacen emotiva e intensa y a la vez aleccionadora acerca de ese periodo fundamental de la historia de nuestro país. El autor conjuntó varias corrientes literarias, como la realista, la naturalista y la romántica, en esta creación que es la más representativa de su trayectoria como escritor, cuya relevancia aún perdura en la literatura nacional. Es una novela importante e imprescindible para quien quiera sumergirse sobre la novela mexicana. Muy en particular y muchísimo más si quieres interesarte, leer novela mexicana del siglo XIX. Eso es un hecho, no se puede saltar la lectura de este libro. Y es una novela histórica. Una novela histórica que además pretende ser una novela total. Es una novela total a la usanza de los proyectos de novela total europeos. Guerra y Paz, por poneros un ejemplo. Los novios de Alejandro Manzoni. Novelas totales que aspiran a contarlo todo, a contener un mundo con toda su riqueza en ellos, ¿no? Esa es la intención. Y se nos reitera durante todo el texto. Ese es el principal propósito de Manuel Paino, dibujarnos, retratarnos una época. Habiendo dicho eso, por supuesto, esta intención es acompañada por una trama vertiginosa e intensa, muy rica en personajes, que nos mantiene enganchados. Si se la lee con ritmo, sin prisa, idealmente sin prisa, te encuentras episodios divertidos, conmovedores, de intenso peligro e inmensa incertidumbre. Es decir, el libro como fábula, pensándola como historia, como algo que deba ser leído y que deba de emocionar, interesar, llevar al lector de punto A a punto B, cumple. Por supuesto, al ser una novela tan enorme, hay un momento muy específico en el que se nos enseña a jugar al burro. Hay unos 2 o 3 capítulos enteros, y no precisamente cortos, en los que se nos explica cómo jugar al burro. Fue terrible para mí leer eso. Voy a admitir que incluso uno de estos capítulos, el más largo de todos ellos, me lo salté directamente. No pude con el tedio, con el aburrimiento que me produjo esa chingada escena, explicándote cómo jugar al burro. Y como tenía que leerlo con cierta prisa, digamos, la lectura debía ser a caballo porque debía de llegar a una meta,
a un periodo de tiempo específico con tal de contestar un examen, pues dije, ok, no creo que en el examen me vayan a preguntar cómo se juega albur. O de qué tipo, para puntos extra, juégate, échate una partida de albur con el maestro, ¿no? No lo creo. Entonces, y no pasó. Entonces me la salté. Es el único pasaje de todo el libro que fidedignamente yo les admito que me aburrió, se me hizo tedioso y hasta me salté. Del resto la leí completa, con muchísimo interés, más interés en ciertas partes que en otras, pero sin nunca ánimos de soltarlo, dejarlo, de arrepentirme de haber iniciado la lectura de este libro. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir a propósito? A ver, esta segunda parte es la más violenta y en la que los cuadros de costumbre se enriquecen mostrándonos otros aspectos de la vida citadina de aquel México remoto. Una de las cosas más impresionantes que encontré fue un capítulo dedicado a la Navidad, a las fechas decembrinas, desde esta festividad de a la guadalupana, a la Virgen de Guadalupe, a pues el 25 de diciembre tal cual, ¿no? La fecha que se conmemora el nacimiento de Cristo, se celebra el nacimiento de Cristo. No sé por qué, como que dije, no ha de ser, no sé, no tenía contemplado estas fechas como una festividad que se festejara, que aconteciera en aquellos remotos tiempos, ¿no? Entonces, lo dejo también como una nota, como una probadita de qué tan total es la aspiración de este proyecto. Yo les recomendaría leer la novela desde dos lugares, desde dos puntos temáticos. La novela como un proyecto y la novela como una novela histórica, que tienen que ver una cosa con la otra, ¿no? Entonces, eso podría de pronto motivar todavía más a su lectura, ¿no? A una lectura no solo de pasada, para enterarse de qué trata, medio ver con los personajes, sino de entender la relevancia e importancia de este libro en la tradición de la novela mexicana, ¿no? Entonces, eso por un lado, por el otro, el desenlace. Inicié el video queriéndome dirigir al desenlace del libro, no me gustó. Hay el último capítulo funciona como un epílogo y es Manuel Paino narrando desde el lugar en donde escribe el libro. A ver, dice, capítulo 63. Capítulo 63 de la segunda parte. Cosas de otro tiempo. Dice así. Comencé esta novela en las orillas del borrascoso mar Cantábrico, mirando desde mis ventanas salir las barcas de los pescadores en las noches serenas y apacibles, con el cielo limpio y las estrellas radiantes, y volver en días en que amenazantes nubes venían del horizonte como a sorber las pequeñas embarcaciones que desaparecían por momentos entre la verdosa espuma de las olas, y con el esfuerzo de vigorosos remeros entraban en el puerto llenas de agua de la mar y de peces plateados, moviéndose todavía y queriendo saltar los canastos y volver al líquido elemento de donde habían sido sacados. Hay un capítulo que funciona a manera de epílogo, es el último del libro, que es el 63, Cosas de otro tiempo, en el que el narrador, Manuel Paino, nos narra desde su lugar de enunciación actual, el momento en que estaba ya concluyendo esta novela. Recibe una carta. En esta carta, un informe, se da cuenta de lo que sucedió finalmente con los personajes reales, es decir, con las personas, el puñado de gente de quien Paino se inspira, toma para la construcción de esta novela, los hechos de esta historia. Y pues encontrarnos con lo que finalmente sucedió es francamente
decepcionante. Y es un poco también decepcionante la manera en que Paino cierra la novela, valiéndose de un recurso externo y no por y desde la narración misma. No sé si me explico. El capítulo anterior cierra bien, cierra como una novela, qué sé yo, romántica, idealista, en que todo se resuelve y parcialmente todo viene a bien para todos los personajes. Y bueno, es un final que te puede dejar satisfecho. Dices, va, esto concluyó, esto cerró, bien, me la compro y es un buen final. Pero este último capítulo se siente como resolver la trama que no pudiste resolver en la narración misma con un recurso externo, y como si yo les contara, pues ya finalmente, bueno, después de haberles dicho toda esta serie de acciones, pues ya les cuento aquí en corto qué es lo que sucedió realmente, ¿no? No sé si me explico, el recurso se me hace muy barato, se entiende porque pues apenas estaba en desarrollo la novela, ya no solo en México, en el mundo en general, la novela se estaba apenas desarrollando como género, ¿no? En el sentido de la novela moderna, esta novela que eh, dispara, que surge con Flaubert, ¿no? Que inaugura Flaubert, perdón. Entonces, pues entiende esta todavía no establecimiento de las convenciones habituales del género, ¿no? Pero el caso es de que la manera en que se resuelve, pues, el libro a mí no me gustó, no me convenció. Yo, pues, bueno, a ver, ¿qué más puedo decir al propósito de esto? Tengo algunas cosas subrayadas. Les voy a leer la última línea. Dice, a ver, sobre la carta, es la carta que lee Paino y que transcribe aquí. Esta carta es con la que se finaliza el relato y es esa voz la que nos concluye pues todas las tramas de los personajes. Dice, si en algo te sirven estas noticias para la conclusión de tu novela, aprovéchalas, y si no, resérvalas para cuando te dediques seriamente a escribir las cosas de otro tiempo. Después vuelve la voz de Paino. Aproveché, pues, la carta de mi viejo amigo y con los extractos que acaban de leerse, envié las pruebas a la imprenta de Barcelona. Termino, a Dios gracias, la inacabable novela Los bandidos de Río Frío. Hotel del Rin, Dieppe, julio de 1991. Bueno, así es como, como finaliza este libro. Este emisario en algún momento de su carta habla un poco sobre las influencias literarias de Paino. Le dice, y de poco te ha servido leer a los clásicos franceses, a los clásicos italianos, a los clásicos españoles y a los clásicos de todo el mundo. Tú has quedado el mismo sin aprender nada y sin corregirte de tus defectos. Pero vamos a lo esencial. Esta última carta sirve como una crítica interna a la propia Los bandidos de Río Frío. Una crítica, una reseña, una revisión de la novela, ¿no? Entonces, bueno, eso a mí no me terminó por convencer del libro. Del resto puedo decir que pues la historia hasta antes de este epílogo vale la pena. La resolución, ay Dios mío, la resolución de la vida real, cómo acabaron produciéndose las cosas, pues sí, exactamente. Rompe por completo el hechizo novelesco, rompe por completo el hechizo y nos dispara a de pronto un naturalismo crudo, no sé si inesperado, pero que no veías venir y que de pronto te estrella en la... Es como un pastelazo ese epílogo. Es un pastelazo que no te ves venir y que de pronto ¡pum!, se te estrella, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas notas, algunos comentarios sobre esta segunda mitad
y pensando en el desenlace de esta novela monumental, que sin embargo, pese a que no me agrada el desenlace, pensándolo bien, no me agrada y que se escapa por la tangente Paino, vale la pena porque le estoy hablando de un único capítulo. Bueno, si quieren juntar el del albur, el capítulo que te enseña a jugar al albur, pues fueron entre 2 a 5 capítulos de tantos capítulos que tiene este libro, de los que se compone este libro, que pues yo creo que no demeritan la posibilidad de una lectura. Si tienes el tiempo, el ánimo y el interés por asomarte a Los bandidos de Río Frío, te invito a que lo leas, a que te sumerjas. Es una experiencia impresionante, eh, que deja mucho tras su lectura. Me sentí después de haber acabado esto como, qué sé yo, como cuando por fin concluyes una serie después de 4, 5 más temporadas, ¿no? Dices, ¿ahora qué hago con mi vida? Algo así sucedió. Y bueno, no hago más extenso este video. Dejen su like, suscríbanse. Si ya leyeron la obra, cuéntenme qué opinan sobre el desenlace de este libro. ¿Qué les pareció? ¿Qué sensación les deja? ¿Cuáles fueron sus experiencias de lectura con esta novela tan impresionante? Tan... me quedo sin palabras. Me quedo sin palabras. Pese a haberle tirado con cierta furia, con ciertas ganas al desenlace, recomiendo el libro. Me ha gustado. No lo volveré a leer dentro de poco, evidentemente, pero la relectura de ciertos pasajes, ciertos capítulos, yo creo que sí me la echaría en un otro momento. Sobre todo la primera parte, creo que es mi parte favorita, la primera. Es fantástica. Es fantástica lo que se logra en esa primera parte. Entonces, pues nada, nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Que estén bien, cuídense. Chao, chao.